Amigos y hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que quienes puedan tomen su Biblia y me acompañen a leer en el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 6. Mateo en el capítulo 6. Desde el versículo 25 leemos, versículo 25 y hasta el 34, de manera de tener una idea concreta acerca de aquello sobre lo que hemos de conversar. Leo en el nombre del Señor, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén al Señor. Amén. Creo haber dicho, amigos, hermanos, en algunas sesiones anteriores que hemos compartido por este mismo canal, creo haber dicho que el Evangelio de Mateo, en los primeros capítulos 5, 6 y 7 puntualmente, que se conoce los 3 capítulos como el gran sermón de la montaña o el sermón del monte. La Escritura dice al comenzar el capítulo 5 que lo que el Señor hizo fue subir al monte para enseñar a los discípulos. Dice que abriendo su boca les enseñaba a los discípulos. Es verdad que se juntó luego mucha gente y terminó tratando con ellos, pero el objetivo del Señor era asentar las bases sobre el cual iba a desarrollarse la manifestación del Evangelio, la manifestación del testimonio de Jesús como el Cristo de Dios. En lo que hoy estamos compartiendo, el Señor le dice a los discípulos puntualmente que no debe haber en ellos un afán en su vida. O sea, no deben ser hombres o mujeres también, claramente. No deben haber personas, hijos de Dios, que vivan con un afán, con una fatiga, con un cansancio, preocupados qué va a pasar mañana. El punto es que no deben cargar con una gran mochila de preocupaciones, de inquietudes respecto de cosas, según lo vamos a ver,
según lo leeremos y lo compartiremos, pero cosas respecto de las cuales nuestro bendito Dios y Padre ya las tiene bajo su control. Quiero invitarle a considerar 2 o 3 cosas puntuales. Lo primero es lo que está dicho, versículo 31, 32 y 33. Dice en el verso 31, no os afanéis pues, o sea, que no haya afán, no haya fatiga, no haya cansancio, no haya un estado tensional, ese es el punto. No os afanéis pues, ¿no? Diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Cuestiones que a uno le parecerían como tan normales, que uno tiende a decir, pero está bien preocuparse de esa cosa. Si yo no me preocupo, ¿quién se preocupa por mí? Dice alguien. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, versículo 32. Porque dice los gentiles. Hemos explicado antes que en las Escrituras hay claramente una separación entre los hijos de Dios y todos los demás. Entre el pueblo de Dios y todos los demás. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, la familia de Dios son considerados de esta manera. Como hijos, como pueblo, no como miembros de la familia, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y todos los que no conforman este grupo son considerados gentiles. Gentiles. Entonces, mire por favor, entendido de esta manera, verso 32, en el 31 dice que no debieran afanarse. ¿Quiénes no debieran afanarse? Ese es el punto. ¿Quiénes no deben afanarse? Ni por qué comer, ni por qué beber, ni por qué vestirse. Porque dice los gentiles, o sea, los que no son pueblo de Dios, los que no son familia de Dios, los que no son cuerpo de Cristo a través de la iglesia. Bueno, dice los otros, los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, ellos viven bajo el afán, ellos viven bajo la preocupación, viven tratando de resolver sus propios problemas. Pero, dice en el verso 32, pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces aquí hace una muy clara diferencia entre los que no son hijos de Dios y los que por gracia sí somos hijos de Dios. No es lo mismo vivir sin paternidad que vivir bajo una paternidad responsable. No es lo mismo. Cuando el Señor enseñó a orar en el capítulo número 6, aquí mismo en Mateo, cuando Él enseñó a orar, Él dijo, si ustedes van a orar, tienen que orar diciendo, Padre nuestro. O sea, las únicas personas que tienen libertad, pero que además deben y pueden orar en fe, sabiendo que van a tener respuesta de su oración, son aquellos que tienen testimonio del Espíritu de que son hijos de Dios. ¿Cómo se logra? Juan capítulo 1, versículo 12 va a decir que todos los que reciben a Jesucristo, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a través de un acto de fe. No tiene que ver con sacrificio, no tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con mantener una vida religiosa, con exigencias que los hombres establezcan. No tiene que ver con cosas que yo pueda hacer. Tiene que ver con un acto de fe. Todos los que reciben a Jesucristo, los que reciben su muerte en la cruz por nosotros, su sepultación y su gloriosa resurrección, los que reciben a Jesucristo y su sacrificio por nosotros, todos los que le reciben,
los que creen en su nombre, creen en su autoridad, creen en su gobierno, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A estos que han creído en Cristo el Señor, a estos que han confesado que Dios es su Padre, a estos que cuidan de vivir honrando no la memoria de alguien que murió, no, cuidándose no de lo que opina el vecindario, aunque debe haber un buen comportamiento, no, los que viven en función de recibir aprobación del Padre, porque tienen testimonio de ser hechos hijos de Dios. Los que viven de esta manera, entonces el Señor dijo, muy bien, ahora vamos, dijo él, a quitar la preocupación por qué va a pasar mañana. Por eso que le dice él, no os afanéis, versículo 25. No tienen que afanarse por vuestra vida, que han de comer o que han de beber, o por el cuerpo, no tienen que preocuparse qué han de vestir, cómo se van a cubrir. Y la explicación que da, las explicaciones son simplemente preciosas, como venía de la boca del bendito Hijo de Dios. En el mismo verso 25 al final dice, no es la vida más que el alimento, no es la vida más que el alimento. Y la pregunta es, ¿quién consiguió la vida por su propio medio, por su esfuerzo, por su capacidad? ¿Quién consiguió vivir porque él hizo alguna inversión para lograrlo? ¿Quién? ¿Acaso la vida no es un regalo de Dios? ¿Acaso la vida no es un privilegio, no es una bendición de Dios? ¿Acaso la vida no es una gran manifestación de la misericordia de Dios que Él ha soplado en nosotros y nos ha permitido tener la vida que tenemos? Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si la vida es más que el alimento y ustedes conocen a uno que les ha dado la vida, que les ha dado lo importante, que les ha dado lo principal, ¿no les va a dar lo secundario, lo menor? Y respecto del cuerpo, dice, ¿acaso no es el cuerpo más que el vestido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El vestido es solo un elemento de apoyo. ¿Qué es lo principal sino el cuerpo? Bueno, y si el Señor nos dio el cuerpo, si el Señor permitió darle una forma al varón y a la mujer, y si el Señor ha permitido que haya un desarrollo, haya una formación, ¿cómo es que en las altas sabiduría de Dios los varones se desarrollan de una manera, su estructura cerebral es de una manera? En el caso de las damas, ellas se desarrollan con un cuerpo claramente mucho más hermoso, claramente más armonioso, también con un desarrollo, especialmente en su parte emocional, afectiva, tan hermosamente preparado para ellas. ¡Aleluya! El Señor les dio el cuerpo que tienen. Y si eso es lo principal, ¿cómo el Señor no le va a dar lo accesorio, lo secundario, que en este caso es el vestido? El punto es reconocer que lo que tenemos en un sentido fundamental, lo que tenemos en cuanto a prioridades, todo es bendición, todo es regalo, todo es gracia de Dios. Y si Él nos da lo más importante, necesariamente nos va a dar también lo otro. El segundo ejemplo que pone el Señor es las aves de los cielos y los lirios del campo. Respecto de las aves dice, no trabajan ellas, no siembran, no ciegan, no recogen en bodegas, en graneros, no hacen ese trabajo las aves. Simplemente van por la vida volando, divirtiéndose, pasándolo bien. En algún minuto bajan, allí se encuentran con algunos granos, se encuentran con algunas semillas, se encuentran con algunas plantas, van comiendo, van bebiendo, elevan, toman vuelo y otra vez a vivir una vida tan hermosa como la que tienen. El Señor Jesucristo dijo, si eso hacen las aves,
Y si vuestro Padre alimenta a las aves, ¿cómo vuestro Padre no les va a alimentar a ustedes? De hecho, dice, ¿acaso no valen más ustedes? ¿No valen más ustedes que las aves? Y respecto a los lirios, que dice, bueno, miren los lirios del campo. Flores tan hermosas, llenas de vida. Pero también dice, ellas no trabajan ni hilan. Sin embargo, hace una comparación altísima. Dice, ni el rey Salomón, el rey más rico, el rey más sabio, quizás el rey más importante de toda la historia de Israel. Pero dice, ni Salomón se vistió nunca en forma tan elegante y tan hermosa como son vestidos los lirios del campo. El Señor dijo, bueno, vuestro Padre los viste. Aleluya. Si viste las plantas, si el Señor viste las plantas. Hermanos, amigos. Y agrega una cuestión preciosa para cerrar la discusión. Versículo número 27, por favor. Versículo 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, quién podrá añadir a su estatura un codo? Mire, lo que el Señor busca, amigos, hermanos, es que vivamos bajo su dependencia, bajo su gobierno. Dios el Padre envió a Cristo, su amado Hijo, para que desarrollara un trabajo redentor por nosotros, para que pagara una deuda de pecado que teníamos nosotros con Dios. La Escritura dice que Él vino y murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue luego sepultado, pero que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos al tercer día, para que, como dice el Salmo 110:1, el Padre le dijera, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Ese siéntate a mi diestra es un toma el control, es un decirle, a partir de ahora tú eres quien tiene la autoridad absoluta, plena, total. Cuando el apóstol Pablo habla a los filipenses en el capítulo 2, versículos 9, 10, 11, él dice que a consecuencia de que el bendito Hijo obedeció y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice allí el Espíritu, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¡Aleluya! No hay nada más arriba que Él. Él es lo máximo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa declaración de fe, que la va a repetir Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice. Esa confesión de fe, ese grito de liberación, aleluya, esa manifestación de reconocer en Cristo pleno gobierno y plena autoridad, es lo que hace de un hijo de Dios vivir en paz, dormir sin medicamentos, no tener jamás temor a la muerte y menos a la vida. Vivir en la gracia de Dios, lleno de esperanza, sabiendo que sobre nosotros, en una perfecta cobertura, está la manifestación del Espíritu de Cristo el Señor, aquel que todo lo sabe, todo lo domina, todo lo conoce, todo lo puede. Ante esa autoridad, lo que nosotros hacemos es como un niño pequeño, aleluya, entregarnos en brazos de su Padre, para que el Padre
tome cuidado de nosotros. Si no has tenido esta experiencia, si tu vida es de un afán permanente, si estás viviendo angustiado, si estás viviendo alguna dama con mucho dolor en el alma, si estás viviendo mal, o si sientes que no vives tan mal, pero sabes que hay soledad, hay angustia en tu interior, te invitamos. Ven a Cristo el Señor. Él es el camino para que Dios el Padre te adopte como hijo suyo. Ven a Cristo el Señor. Acércate. Están los elementos de información entregados a través del canal para que establezcas un contacto, para que te acerques a casa de Dios. Queremos atenderte, queremos estar contigo, queremos ayudarte, pero sobre todo queremos por las Escrituras mostrarte a Cristo como tu Señor, como nuestro Señor. Queremos que te integres a la familia de Dios, que seas parte de esta casa, que seas parte de la bendición de Dios, porque Él quiere tener cuidado de ti, como tiene cuidado de nosotros hoy. A Él damos gracias, a Él damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén.